Momentos con Dios. La reflexión para el día de hoy está titulada Con amor, y meditemos en 1 de Pedro capítulo 5, versos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy por encima de cualquier otra profesión que se pueda tener, está la labor de ser un ministro de Dios. Un pastor, o un presbítero, un anciano o un obispo son diferentes nombres para referirnos a quienes están al cuidado de la iglesia. Como tal, la labor del ministro implica servicio. Cristo mismo, quien es el mayoral de todos los pastores, el principal entre todos los ministros, dijo: «No he venido para ser servido, sino para servir». Asimismo, encontramos que los discípulos de Jesús que aprendieron de él llegaron a servir con mucho amor, así como lo hizo su maestro. Entonces, dice el apóstol Pedro en su carta que va dirigida a los ancianos y pastores de la iglesia, les ruega que cuiden del rebaño del Señor, no teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Es que claro, el corazón humano siempre tiende a enorgullecerse y a sentir aires de superioridad. Los hombres, cuando llegan a algún puesto de deber, son tentados al orgullo, y si caen en él, pueden ser malos dirigentes que traten mal a quienes están bajo su administración. Entonces, contrario a esta forma de hacer las cosas, la Biblia amonesta que los ministros trabajen voluntariamente, con amor, siendo ejemplo para su propia iglesia. Se está manifestando entre nosotros un espíritu que Dios no va a tolerar. Jamás los cristianos deben creer que son señores sobre la herencia del Señor. No debería manifestarse entre los cristianos un espíritu que haga patrones de algunos y sirvientes de otros. Este mandamiento de Dios lo prohíbe. Todos vosotros sois hermanos. Nadie debe creer que es dueño de las mentes y los talentos de sus hermanos. No debe pensar que los demás se tienen que someter a sus órdenes. Está sujeto a errar, a cometer equivocaciones, como todo ser humano. No debe tratar de manejar los asuntos de acuerdo con sus ideas. Hemos visto tantas veces a pastores abusar de la grey. Se enriquecen no por las bendiciones de su trabajo, sino por pedirles dinero a sus hermanos, y tantas veces sabiendo que muchos de ellos dejan de sostener a su propia familia con tal de entregarlo al pastor. Bajo el pretexto de diezmos y ofrendas, exigen cosas que no se les está permitido tener. ¿Cómo un pastor se puede hacer rico con la fe mientras sus ovejas luchan por alimentarse? Con el afán de predicar la doctrina, se implanta un espíritu autoritario en la iglesia. Y claro, esto no es nuevo, sino que desde los primeros siglos fue así, cuando los sacerdotes y prelados exigían un trato superior, cuando sumergían más en la miseria a los fieles cristianos, que ignorantes de la verdad hacían todo lo que el clero exigía. Qué terrible resulta cuando nuestra conciencia es sometida a la autoridad de hombres y no de la palabra de Dios. Jesús nos ha dado ejemplo mediante su vida de pureza y perfecta santidad. El ser más exaltado del cielo fue el más dispuesto a servir. El más honrado se humilló para servir a los que un momento antes había estado discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en su reino. Qué bonito se siente cuando tu pastor te visita a casa para orar por ti y no para censurarte ni exigirte dinero. Cuando te ayuda a buscar a Dios, cuando se interesa por llevarte al médico de vida eterna, cuando de verdad pastorea a las ovejas y está dispuesto a servir en todo tiempo. Con amor, dice la Biblia, cuidando del rebaño del Señor, y la recompensa vendrá en la aparición gloriosa de nuestro Señor. Amén.
Comparte las buenas nuevas. Y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.